Muy buenas y bienvenidos un día más a Betatech. En este vídeo voy a hacer la primera colaboración que hago con otro youtuber, concretamente con Borja Galisteo. Creo que una cosa que he visto en los comentarios y además he visto mucha gente con la misma duda es el tema de la decisión si vale la pena ir a la universidad o me vale con hacer una FP, qué es lo mejor para mí. Yo aprendo más practicando, yo aprendo más pues haciendo problemas matemáticos, soy más técnico, soy más práctico. Así que en este vídeo, que por cierto es la primera colaboración que hacemos Borja Galisteo y yo, vamos a intentar arrojar un poco de luz. Vamos a explicar las dos experiencias, mi experiencia como persona universitaria y su experiencia como persona de FP, para que así podáis ver un poco la comparativa y las diferencias de las dos versiones para que podáis escoger lo que creáis que os conviene mejor. Como siempre digo, esta es nuestra experiencia y nuestra visión. No tiene por qué ser lo mismo que os pase a vosotros o que os haya pasado a vosotros. Y empiezo yo un poco explicando mi experiencia con la universidad y qué creo que aporta la universidad versus lo que aporta la FP. Además, quiero destacar primero que cada universidad es un mundo y que profesores chapuceros hemos tenido todos. Quiero dejar clara una cosa, y es que, al menos en mi caso, la carrera de Ingeniería Informática era una carrera relativamente práctica. En mi caso, la universidad era relativamente práctica, dabas la mitad de las horas de teoría y la mitad de las horas de práctica, excepto en asignaturas quizá economía de empresa. En la mayoría eran mitad de teoría y mitad de práctica. Sí que es cierto que en la teoría se dan conceptos muy matemáticos, muy abstractos, muy teóricos, pero luego estás la otra mitad del tiempo aplicando esta teoría a casos prácticos, haciendo problemas, haciendo programas, utilizando las técnicas aprendidas. Incluso en matemáticas te pasabas no la mitad, pero sí quizá un cuarto de la asignatura bajando a los ordenadores para programar, pues yo qué sé, el teorema de Taylor en MATLAB. Y precisamente el primer año de informática quizás es el que más dudas tiene, ¿no? Porque es el año donde te chupas matemáticas, donde te chupas física, y yo creo que aquí la clave está en entender una cosa, y es que en mi opinión no es que te enseñen cosas que no sirven para nada, sino que no te explican para qué sirven las cosas que te enseñan, que es muy diferente. Y también es una de las razones por las que precisamente estoy aquí ahora haciendo un canal de YouTube, porque creo que es importante que tengáis conocimiento de que las cosas que os enseñan tienen utilidades reales. Y un mito que quiero dejar claro es que, aunque las ofertas de trabajo que más ruido hacen son las clásicas de backend developer, frontend developer o de desarrollar aplicaciones web, la informática tiene 1000 sectores más en los que puedes acceder. Lo bonito de la informática es que toda empresa necesita ordenadores y necesita guardar su información en un medio digital y tratar con ella. Por lo tanto, un informático no se limita simplemente a hacer webs o a hacer servidores, que ya os digo que en el tema de los servidores puede haber ahí chicha, pero heavy. Obviamente depende de los productos y depende de la empresa interesada y de qué quiera ofrecer. Pero al final hay 1000 otras salidas que tiene ingeniería informática que no pasan por el desarrollo mobile o por el desarrollo web o por el desarrollo de backends. Por poner ejemplos rápidos, temas de inteligencia artificial, temas de machine learning, programar motores de videojuegos, analistas de datos, crear sistemas de simulación. Yo cuando estaba trabajando en la universidad estaba haciendo prototipos para empresas ópticas para simular el comportamiento de la luz sobre las lentes de las gafas de la gente. Y los lenguajes que utilizábamos eran básicamente C++, con interfaces hechas en Qt. Y tenía compañeros que estaban haciendo aplicaciones de mapeado 3D procedural que utilizaban también C++. Y sobre todo con técnicas de aprendizaje automático para detectar características en fotos satelitales en función del color, la textura, etc. Decidir si ahí se debía colocar un renderizado procedural de un árbol, de un arbusto o de un edificio. Salidas como estas son súper comunes en la ingeniería informática y por lo tanto la carrera te prepara para cualquiera de estas salidas. Te prepara tanto para ser programador web como para ser backend developer, como para ser desarrollador de sistemas de inteligencia artificial, como para ser programador de microchips, como para diseñar microchips, utilizar el propio hardware para diseñar microchips, como para dedicarte a análisis de datos y utilizar la estadística para sacar conclusiones. Y por lo tanto, como dentro de lo que cabe es una de las carreras más generalistas que hay, es raro que te enseñen una tecnología súper completa, por mucho que esté muy de moda en la empresa. De hecho, en mi carrera, en cada asignatura era una cosa diferente. Para nombraros así rápido un poco las cosas que dimos a nivel de tecnologías, dimos C, C++,
C++, Java, Haskell, Prolog, MATLAB, R, Python para programar shaders GLSL, Clips para temas de ontologías y de inteligencia artificial, el ensamblador MIPS, el ensamblador x86, un ensamblador custom en la primera asignatura de arquitecturas de computador para aprender un poco cómo funcionan las memorias. Vamos, que cada asignatura era un maldito mundo, pero cada una de ellas intentaba buscar la mejor herramienta, que en algunos casos es discutible que esas herramientas fueran las mejores, pero bueno, para explicarte esos conceptos de una forma que puedas interiorizar y llegar a aplicar en la vida real. Por eso la carrera está formada en que los primeros años son súper teóricos para fundar una buena base sobre la que luego vas construyendo los diferentes bloques, ya sea de hardware, de arquitectura, de estadística, de machine learning o de gráficos. La duración de la carrera en España es de 4 años, como la mayoría ahora mismo porque estamos en el plan Bolonia. Antes era de 5. Y la tasa de inserción laboral que tiene la carrera de Ingeniería Informática es de las más altas. Como muchos ya sabéis, yo empecé a trabajar cuando empecé cuarto de carrera. O sea, estuve todo el último año compaginando universidad y trabajo y desde entonces no he dejado de trabajar. De hecho es lo bueno, ¿no? Que hay más demanda de ingenieros que oferta. Y además es bastante común en la universidad que se generen eventos, independientemente, por ejemplo, de las hackathons, donde vas más a hacer proyectos, etc. Hay eventos especializados de recruitment, donde las empresas van pues, con su portfolio de prácticas o incluso de ofertas para gente recién graduada a buscar precisamente candidatos a los que contratar. Y básicamente este es un pequeño resumen, ¿no? De mi experiencia en la universidad. Creo que es útil, pero obviamente cada persona aprende de una forma diferente. Hay gente que prefiere aprender a la práctica, haciendo proyectos reales. No me importa no saber utilizar la tecnología X, yo quiero aprenderla realizando algo productivo con ella. Y para ello tenemos la otra vertiente del aprendizaje en la informática, que es la formación profesional. ¿Y quién mejor para explicaros la experiencia de la formación profesional que mi compañero Borja? Os dejo con él para que os comente su experiencia personal en la FP. Pues sí, efectivamente, yo fui estudiante de formación profesional hace ya unos cuantos años, por lo que os puedo contar de primera mano qué es lo que vais a aprender, cómo están enfocadas las formaciones profesionales y para quién están enfocados este tipo de estudios. Antes me gustaría especificar que mi opinión está basada en mi experiencia. Como ya sabemos, cada persona es un mundo y tu experiencia puede depender mucho, dependiendo del tipo de persona que seas, del centro en el que estudies o incluso de los profesores que te toquen. Vamos a empezar por lo más básico, para quién está enfocada la formación profesional. Como ya os he dicho antes, cada persona es un mundo y a cada persona le viene mejor un tipo de enseñanza u otra. En el caso de la formación profesional, te lo recomiendo si eres una persona apasionada por la informática, por el desarrollo, por la programación y todo esto, pero quizás no tanto por lo que viene siendo la ciencia de la informática. Sin duda, si las matemáticas y las ciencias en general no son lo tuyo, un FP será perfecto para ti. Sobra decir que en la carrera vas a ver mucho más contenido teórico. Ojo, esto no quiere decir que en la FP no vayas a tener que estudiar. Prepárate para estudiarte buenos tochos cuando te toque estudiar redes o base de datos. Pero es cierto que la formación profesional va mucho más al grano. Te van a enseñar lógica, algoritmos y a programar prácticamente desde el primer día. Vas a estar pegándote con el desarrollo prácticamente desde el primer momento. De manera que si eres una persona a la que le gusta más la enseñanza práctica, esto sin duda es para ti. La formación profesional suelen ser 6 trimestres divididos en 2 años. Normalmente el último trimestre lo vas a pasar en una empresa, trabajando como un trabajador normal. Eso sí, no vas a cobrar ni un duro, pero bueno, se supone que estás aprendiendo de una experiencia 100% real. Ya que hay varios FPs dentro de la informática, no te puedo explicar las asignaturas de cada uno de ellos, pero sí que te puedo explicar los 3 que hay y en concreto en qué se centra cada uno. Por un lado tenemos DAO, que se centra básicamente en el desarrollo de aplicaciones web. También tenemos DAM, que es para desarrollo multiplataforma. Normalmente aquí lo que vas a aprender es a desarrollar en general y en particular para dispositivos móviles, como pueden ser teléfonos o tablets. Y por otro lado tenemos ASID, que está un poco más enfocado a la administración de servidores, redes y demás cosas por el estilo. Aunque sean especialidades muy concretas, todos los FPs de informática tienen asignaturas bastante en común. Por ejemplo, una de ellas es base de datos. De hecho, puede parecer una tontería, pero hay que tener en cuenta que un mal diseño de base de datos puede llevar una empresa a la ruina. Y por otro lado tenemos las asignaturas de programación. Depende de cada FP vas a aprender un lenguaje u otro. Puedes aprender Java, C++, PHP, .NET. Esto depende un poco del FP que vayas a escoger. Pero también te diré que tampoco tiene mucha importancia el lenguaje que aprendas. Lo más importante aquí es que empieces a moldear tu mente
para pensar como un programador, y da igual si programas en un lenguaje u en otro. También otras asignaturas que por suerte o por desgracia te va a tocar hacer son Red o FOL o como se llame ahora. Son asignaturas que poco tienen que ver con informática, pero están en todas las formaciones profesionales. Da igual si estás estudiando informática o si estás estudiando peluquería. De hecho, son asignaturas que están 100% enfocadas a formarte como trabajador. En esta asignatura te van a enseñar a cómo hacer una nómina, a cuáles son tus derechos como trabajador o a cómo funciona la comunicación dentro de una empresa. Te puede parecer un poco inútil, pero la verdad es que se agradece en un futuro, cuando te llegue una nómina, entender qué impuestos estás pagando y por qué cobras lo que cobras. Entonces, en una FP, ¿para qué te preparan? Pues se puede decir que la formación profesional está 100% enfocada a crear trabajadores. Te van a enseñar lo básico para poder entrar en una página web a desarrollar ese trabajo, ya sea ser programador web o programador de aplicaciones o administrar los servidores de una empresa. Puede que también tengas la duda si con una FP puedes encontrar trabajo o si tu formación va a ser muy pobre o qué pasa con esto. Yo os puedo contar mi caso y el de la mayoría de gente que estudió conmigo la formación profesional. Yo terminé mi FP hace unos 8 años y desde entonces no he parado de trabajar como programador web, que es lo que yo estudié en concreto. En las diferentes empresas por las que he pasado he tenido compañeros que venían de la carrera, gente que venían de FP y gente que era 100% autodidacta. Aquí me gustaría resaltar un detalle. ¿Cómo puede ser que el mismo trabajo lo pueda hacer alguien de la carrera, alguien de FP o alguien que no tiene ninguna titulación oficial? Pues el tema está en que la informática está viva. Es un continuo avanzar y aprendizaje, por lo que más importante que tu título es que seas una persona capaz de aprender rápido y aprendas cada vez algún lenguaje nuevo o alguna tecnología que acaba de salir. Con esto no te quiero decir que sea lo mismo una ingeniería que una formación profesional, evidentemente no lo es. Un ingeniero siempre va a tener un conocimiento mucho más científico y profundo en algunos aspectos. Ambos podrían trabajar de programador y ambos sabrían cuándo utilizar una sentencia for, por ejemplo. El problema es que el de FP sabrá cuándo usarlo y el ingeniero sabrá cuándo usarlo y además sabrá qué es lo que está pasando científicamente detrás de esa función mágica. Como resumen, diría que el FP está 100% enfocado a aquellas personas que ya saben de qué le gustaría trabajar, ya que la FP te forma para eso, para crear trabajadores eficientes. Espero que os haya quedado claro más o menos qué es lo que hay dentro y para quién está pensada una FP. Así que os dejo de vuelta con Betatech, que creo que tiene unas conclusiones bastante interesantes sobre si estudiar ingeniería o una formación profesional. Muchas gracias, Borja. Como he dicho, en este vídeo intentamos dar un poco las dos vertientes, ¿no? La universidad y la FP, para que podáis decidir qué os conviene más o qué se adapta mejor a vuestro estilo de aprendizaje. Así, a modo de resumen, hemos visto algunas cosas. Primera, la universidad te prepara para un gran abanico de cosas, te ofrece una base mucho más amplia y por lo tanto puedes acceder a trabajos que no son tan de desarrollo de producto propiamente dicho. Podríamos decir que es un aprendizaje mucho más horizontal, que lo que busca es abrirte puertas para que puedas aprender a futuro de una forma más o menos sencilla. La segunda cosa que hemos visto es que la formación profesional te prepara para cosas mucho más concretas, va mucho más directamente al grano. Te enseña conocimiento práctico que puedes aplicar desde el día 1. Yo lo veo más como una parte vertical del conocimiento. Si tu objetivo es aprender a ser desarrollador web, aprenderás de forma mucho más eficiente y mucho más rápida si entras en una FP, porque irá directamente a explicarte lo necesario para poder desempeñar esa función. Y tercer punto, que tanto un graduado universitario como un graduado de FP tienen que seguir actualizándose constantemente. O sea, aquí seguramente el graduado en FP irá con cierta ventaja, porque es más probable que en las prácticas del día a día ya haya visto tecnologías más o menos novedosas, sobre todo para las funciones que ha de desempeñar, pero el ingeniero, como he dicho, está haciendo una base mucho más teórica o abstracta, sí que necesita actualizarse también desde el principio para conocer todas las tecnologías que están más o menos de moda en la época. Al final llega un punto donde todo esto se normaliza y tienes que estar aprendiendo constantemente, porque lo que ahora está de moda o lo que ahora funciona no será lo que esté de moda dentro de 5 años ni lo que esté de moda dentro de 10. Y precisamente por lo importante que es mantenerse actualizado, tanto Borja como yo estamos creando estos canales de YouTube para poder transmitiros todos estos conocimientos de una forma más o menos sencilla. Así que por favor os agradeceríamos muchísimo si os pudierais suscribir tanto a mi canal como al suyo. Borja ofrece vídeos de ciberseguridad que son súper interesantes y además os dejaré el enlace por aquí para que podáis ver nuestra colaboración en su canal, donde explicamos qué es un ataque DDoS. Y sin mucho más, recordad que tenéis el canal de Slack en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!